Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Después de una semana de vacaciones, creo que a muchos les ha hecho mal porque ya son las 7 y solo tengo 8 alumnos. Por favor, Isaac, a tus compañeros que estén puntuales en la hora de clases. Esa es la primera recomendación. Muy bien, ¿en qué nos quedamos, Isaac? Buen día, profesor. Estamos viendo la CINIC 20. Nos quedamos en la parte de desventajas. Creo que es la diapositiva 7 o 8. ¿De qué? De La CINIC 20. la CINI 20. Pensé que la había terminado. Bueno, es más que todo, ya ustedes han hecho un trabajo, han presentado, ¿verdad? Sí, Ya, sí, prácticamente ya tengo que continuar, jóvenes. Este, otra cosa, estuve revisando su trabajo de la NIC 41 y no sé, algunos alumnos o algunos grupos, no sé qué criterio han tenido para aplicar en la planilla el porcentaje de aporte del agricultor. Unos han puesto el 5, otros han puesto el 8, otros el 9, cuando el porcentaje es el 4%. Ahí casi todos los grupos lo han hecho, no lo han hecho tan bien, jóvenes. ¿Ah? También estábamos viendo en el caso del veterinario, son recibos por honorarios. Ahí está, ellos no pertenece a planilla. A planilla solo hay dos obreros, si no me equivoco. No lo ha enfocado bien ningún grupo, por si acaso, jóvenes. ¿Ah? Y eso es similar a lo que están llevando en contabilidad por sectores, activos biológicos, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos alcanza un poco de tiempo para explicar cómo debe hacerse, porque son 2 meses nomás, ¿no? Hay que hacer de un mes y del otro mes, no es lo mismo, y eso hay que demostrarlo, ¿ya? Entonces, Isaac me hace acordar para, faltando unos 20 minutos, poder explicar el primer mes cómo se hace para que todos tengan como referencia, ¿correcto? sí, profesor. Justo también de eso quería hablarle porque habían dudas respecto a ese ejercicio. He estado conversando con mis compañeros y creo que, bueno, hasta donde conversé con los grupos estaban con notas desaprobatorias y querían saber cómo se desarrollaba este ejercicio. Correcto, correcto, Isaac. Más que todo es similar. ¿Con quién está llevando sectorial? En la sección B con el profesor Jimmy están llevando, pero estamos de distintas secciones. ¿Qué tipo de monografía están llevando? No sé, yo estoy hablando con el profesor Hipólito. En la sección B con el profesor Jimmy están llevando mi compañera Milagros, mi compañera Fernanda, Renzo. Mm, Les dejo una monografía, pero no sé cómo sea. A ver, la compañera Fernanda, ¿está? ¿Alguien que lleve con el profesor Jimmy, con el magíster Jimmy? Profesor, buenos días. Buenos días. Te escucho, Estábamos dale. terminando, estábamos terminando una monografía del sector agrícola. ¿En qué se fundamenta más que todo esa monografía, Dame? Nos fundamentamos en la distribución de los costos de las planillas, de los suministros para cada centro de costo. Por ejemplo, habían 5 centros de costos que era papa, cebolla, tomate, algodón y paltas. Y a todo eso distribuimos las planillas, los suministros, las compras y todo ello. En cuanto al aporte del empleador en este sector, ¿cuánto estaban poniendo ustedes para el Seguro Social? ¿Qué porcentaje? El 6%, profesor. ¿Perdón? 6%.
¿Por qué el 6%? Ustedes han averiguado, porque hay alumnos que averiguan, hay alumnos que investigan, se van al lado tributario y están verificando, ¿no? Los porcentajes, no es lo mismo, inclusive para las vacaciones, CTS, gratificaciones, ¿no? No es lo mismo. Yo tengo entendido que a partir del 2021, o perdón, siempre de este año, a partir de este año, es el 5% de aporte, pero hasta el 2020, como es nuestro caso, es el 4%, salvo error u omisión, que alguien me puede decir, no, profesor, en 2020 era el 9%. Ah, bueno, pues habrá que actualizarse. Pues, siempre hay estudiantes, compañeros de ustedes que están investigando, están ingresando a actualizaciones y lo refrendan con la parte tributaria, jóvenes, que eso es importantísimo, ¿no? Entonces, jóvenes, y no sé si Dafne, me podrías, ahí está, Karina, Karina, a ver, por favor, vamos a ver su, ¿dónde está? Karina, ¿no tiene audio? Sí, profesor. Yo también estoy con el profesor Hipólito y Ya. él, vimos los alcances y las nuevas modificaciones que hay en el sector agrario sobre aporte, qué porcentaje va para la CTS y eso. Ujú. Y ahí nos daba, revisamos el decreto supremo número 005-2021 y ahí especifica que el aporte es 6% en el artículo 30 y algo, 36 por ahí creo. Que el aporte de salud para el sector agrario es el 6% de la remuneración mínima vital. Ya, muy bien, Karina, no, no discrepo contigo, pero el trabajo que yo he dejado es del 2020, si no me equivoco. Y si tú me aplicas el decreto de urgencia, ese que me dices, es del 2021. Entonces, ¿cómo podrías aplicarme el 6% a una monografía del 2020? Pregunto, ¿no? No salvo mejor parecer. Pregunto. Ojo que también eso nos sirve, jóvenes, para elaborar mis estados financieros. Si yo estoy llevando una contabilidad del 2021, todavía no ha concluido el 2021, salvo, ¿no?, que los enunciados la contabilidad se elabora en forma mensual o trimestral o semestral. Podría ser, ¿no? Y esté actualizada. Pero yo indiqué que la monografía era del 2020, si no me equivoco. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, al momento de leer el enunciado, porque si viene en el examen 2020 y ustedes me ponen los porcentajes de 2021, fueron cero. Por eso, una de nuestras cualidades de nosotros es, primero de la profesión, donde está el enunciado está la respuesta. Está ahí. Donde está el enunciado está la respuesta. Si yo digo 2020, tengo que emplear pues, porcentajes de 2020. Ahora, si yo digo, se hicieron en el mes de enero a marzo del 2021 y ya modificado, se aplica por la modificación, ¿no creen? Profesor, Sí, Karina. pero también en el año 2019, recuerdo que yo también hice una monografía del sector agrario y aplicamos ahí un decreto de urgencia que modificaba también la ley del sector agrario y modificaba, todavía daba porcentajes que se aplicaban todavía 7% a partir del 2025, 8% a partir de 2027 y así gradualmente hasta llegar a 9% y recuerdo que también aplicamos 6%.
porque ese decreto de urgencia de 2019 entraba en vigencia el 1 de enero del 2020. Ya, bueno, ahí yo, Karina, discrepo bastante contigo, ¿ah? Porque yo aplico el 4% hasta el 2020. Para el 2021, ahora este decreto de urgencia seguirá vigente, no sé, por qué son los decretos de urgencia, ¿no? Seguirá vigente, habrá habido alguna modificación, algo que ya lo haya puesto de forma definitiva su aplicación, ¿no? Hay que interpretar me gustaría para la siguiente clase, Karina, que me traigas esos decretos de urgencia para poderlos leer e interpretar. ¿Te parece? Sí, profesor. Ok, gracias por tu aporte, Karina. Igual, los demás grupos que puedan aportar para actualizarnos sería muy interesante, ¿no? Porque la interpretación es más que todo subjetiva. La interpretación en algunos casos no es definitiva, ¿no? Y hay que ver qué es un decreto de urgencia y qué es un decreto, ¿no? Que se da esta norma, qué dice la parte tributaria. Y la interpretamos, la leemos y la interpretamos. ¿Correcto? Muy bien. Pero de todas maneras, jóvenes, revisen nuevamente vamos a ver, faltando unos 20 minutos, quizás, por favor, para ver el primer mes de esta monografía, ¿no? Que a mi parecer muchos la han tomado muy a la ligera, ¿no? Pues vamos a ver, ¿correcto? Entonces, permítame compartir mi pantalla. Voy a presentar lo que vamos a hacer hoy día. ¿Se ve, Isaac? Sí, profesor. Muy bien. Siguiendo con nuestros cursos, jóvenes, nuestro curso nos toca hoy día la NIC 27. Por favor, Isaac, la misma metodología para ver si tus compañeros están en clase. Sí, grupo 1. Ok. Objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas cuando una entidad prepara estados financieros separados. Muy bien. Interpretación. Grupo 2. Buen día, profesor. Buenos días. Esta SIG nos habla sobre los requerimientos que necesitamos para contabilizar y revelar la información para inversiones subsidiarias, negocios conjuntos y asociaciones, y para preparar estados financieros separados. Correcto. Jóvenes, cuando yo siempre recomiendo, ¿no? Cuando uno, con las disculpas del caso, cuando uno entra a clases, jóvenes, 4 de la mañana tiene que estar en el río Chile bañándose para que nuestras neuronas, nuestro ánimo sea el máximo, ¿no? Porque vamos a clases. Por favor, jóvenes, pónganle un poquito más de ganas, ¿no? Salvo que hay alguna enfermedad, por eso pido las disculpas. Pero tenemos que tener un poco de energía, jóvenes, por favor, ¿ya? Imagínense que el profesor venga, así pues, así, no da ganas de hacer clases, jóvenes. Como una recomendación. Muy bien. Esta NIC 27, ¿no? Cuyo objetivo es prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar
para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados cuando una entidad prepara estados financieros separados. Si nos habla acá, jóvenes, sobre inversiones en subsidiarias, ¿qué quiere decir? Que el inversionista puede tener uno o dos inversiones en diferentes entes, eso es uno. Negocios conjuntos, unión entre dos o tres socios que se dedican a una misma actividad o se asocian, ¿no? Y preparan estados financieros separados, ¿no? Sabemos de que cuando existe una principal con sus sucursales, las sucursales presentan la información financiera para elaborar un total de la información. En este caso, nos habla de separados, estados financieros separados. ¿Qué implica esto? Que los inversionistas, ¿no?, pueden invertir en varios entes y estos entes, cada uno por su cuenta, prepara estados financieros separados. Es posible que exista una diversidad de actividad, ¿no? Puede que se dedique a la actividad comercial y a la actividad industrial, o quizás también invierte en la actividad de servicios. Entonces ahí vienen los estados financieros separados, ¿no? Porque no se puede agrupar. Esto más o menos es lo que se refiere con la NIC 27. Alcance, Isaac. Grupo 3. Buenos días, profesor. Alcance. Será de aplicación en la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una dominante. Interpretación. Grupo 4. Buenos días, profesor. Esta NIC será de aplicación para todas aquellas entidades que consoliden sus estados financieros, es decir, aquellas entidades que tienen partes relacionadas, profesor. Es la consolidación, la presentación de la consolidación de estados financieros. Muy bien. Ahora pregunto a todo el salón, ¿qué entendemos por estados financieros consolidados? ¿Algún grupo que puede intervenir? Grupo 1. Isaac, por favor, siempre mirando eso. Ya, grupo 1, a ver. Daniel. Sí, profesor. Los estados financieros consolidados que usted estaba mencionando se refieren a cuando una entidad que tiene un grupo de subsidiarios o empresas controladas presenta toda la información como si se tratase de una sola entidad. O sea, es como que agrupa toda la información de todas sus subsidiarias y las presenta en un solo estado financiero consolidado. ¿Me podrías dar un ejemplo, por favor, de la cuenta 10, por ejemplo? Mi ejemplo de la cuenta 10. Ajá. Profesor, no sé si esté bien, pero por ejemplo, cuando se hace una fusión de empresas, en una fusión de empresas también como que se consolida las cuentas en un solo estado financiero, tal vez eso se refiere, en el cual las cuentas se consolidan en un solo estado financiero. Es el... Correcto, es correcto lo que tú dices, pero te estoy poniendo como ejemplo, ¿cómo sería la cuenta 10, por ejemplo, que aparece en mi estado de situación financiera consolidado, aparece 100? Pero ¿cómo demuestro que esos 100 efectivamente corresponde a la empresa A, B, C y D?
Eso es lo que me estás explicando, que son estados financieros consolidados, ¿verdad? Ah, sí, profesor. Es como que toda la información, como le digo, de la subsidiaria se presenta en un solo estado financiero. Correcto. Podría ser grupo uno, por ejemplo, de que en mi estado financiero general en la cuenta 10 aparece 100. Yo digo, ¿cómo está conforme estos 100? Voy al estado financiero de la empresa B, tiene 50, la empresa C otros 50, la suma de los dos hace los 100, que lo estoy representando en esta cuenta 10, ¿es correcto? Profesor, creo que la figura sería esa. Tal vez se tendría que ah, como que describir bien la cuenta número 10 y de qué forma está separada esta cuenta y describir Correcto, eh, para cada empresa. correcto. Por eso es como te digo, ¿no? Cuando existe una diversidad de empresas, las empresas hacen sus estados financieros y lo envían a la matriz. Y la matriz consolida toda esta información en una sola. ¿Es así? Sí, profesor, esos son los estados Claro, financieros consolidados. claro que es así, ¿no? Ellos nos indican, jóvenes, cómo es esto, ¿no? Un segundito, por favor. Bien, joven, disculpe la interrupción. Entonces, eso es más que todo lo que se refiere al estado financiero consolidado. Definiciones. Quizás, por favor. Grupo 5. Ya, profesor. Buenos días. Definiciones. Control es el poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Una dependiente o filial es una entidad controlada por otra, conocida como dominante o matriz. Interpretación, quizás. Grupo número 6. Buenos días, profesor. Bueno, en esa NIS 27 tenemos que, sabemos que va a haber dos tipos de empresas.
por así decirlo, tipos de grupos. Una va a ser la controladora y la otra la dependiente filial. La empresa controladora va a ser aquella, ¿no?, que tiene una o más subsidiarias, y la empresa dependiente o la filial va a ser la que va a estar sujeta bajo esta controladora, ya que la controladora va a tener la capacidad de poder dirigir las políticas financieras de esa subsidiaria. Y ambas van a formar un grupo, una controladora y sus subsidiarias, y van a poder presentar estados financieros consolidados, como dijo mi compañera, de como si se tratase de una sola entidad económica, o pueden presentar también estados financieros separados. Bien, gracias. Jóvenes, aquí les hago una pregunta a todos los grupos. En el se ha participado el grupo 1. Isaac, por favor, un punto al grupo 1 por su participación. Aquí, jóvenes, hago la pregunta. En la actualidad, ¿existe una matriz en Arequipa o en el Perú que tenga este tipo de filiales? Pregunto. Y si conocen, ¿no?, pueden darnos algún ejemplo. ¿Alguien del Profesor, grupo? disculpe, no sé si está mal el ejemplo, pero ¿cómo es en el caso, digamos, de Bacus, que trata con lo que es las gaseosas, aguas, cervecerías, que está viendo, bueno, casi es como un monopolio que trata ellos, pero tienen distribuidas varias empresas en sí? Varias filiales, digamos, ¿no? Sí. Profesor, Claro. Sí, sí, te escucho. disculpe, también podrían ser las universidades, que hay un montón. Por ejemplo, la sede central está en Lima, ¿no? Y digamos, la Universidad de San Martín, hay un montón por todo el Perú. Correcto, correcto. También podría ser los bancos, las cajas municipales, que abren sucursales o filiales en varias zonas del departamento, y que al finalizar un ejercicio tienen que presentar sus estados financieros para que la dominante o matriz consolide toda esta información y pueda presentar un consolidado. La pregunta es, si la matriz presenta el consolidado de su información financiera, esa información es o sirve, uno, para la toma de decisiones. Dos, ¿qué pasa con el sistema tributario? La filial contribuye por separado a la SUNAT. Pregunto. ¿Alguien que me pueda responder? Lo pongo más claro. Cuando ustedes están en el poder de sus padres, dependen de sus padres. Posteriormente, al finalizar sus estudios, ustedes se van, ¿no? Por ejemplo, a Junín a trabajar en una empresa. Ya ustedes dejan de depender de sus padres. Pero los gastos, o digamos, hasta mientras que ustedes vayan a encontrar un trabajo, se estabilicen, sus padres tendrán que mandarles una remesa para que ustedes puedan subsistir durante el mes o 2 meses que ustedes se adecúen. La pregunta es, en esos 2 meses que ustedes viven en otro sitio, tendrán que contribuir con el IGB,
con el impuesto a la renta, con algo, ya que ustedes allá en otro sitio van a tener que hacer compras, van a adquirir víveres o ropa, qué sé yo, para poder subsistir. ¿Es posible? No sé si me dejo entender esta pregunta. Profesor, Sí, los estados financieros consolidados sí sirven para tomar decisiones, pero como al ser consolidado es una decisión de todita, sobre todas las empresas. Pero el problema es, un ratito, profesora, que pase el... Ah, no. sí, no te preocupes. Y la cuestión es de que ese es su propósito, pero mejor es hacerlo por separado para el rendimiento de cada empresa, pero sí sirve para hacer una toma de decisiones en conjunto de todas las empresas. Y respecto a lo que es en el sistema tributario, entendamos que solamente se puede sacar un único RUC por la empresa. Y justo acabo de ahorita googlear un rato y el RUC por ejemplo, del Grupo Romero, que es dueño del BCP, Alicor, la empresa Palma, cada empresa tiene diferente RUC. Por lo tanto, o sea, cada empresa paga, paga su IGB, paga el impuesto a la renta de manera separada. Y como usted dice, en el caso uno se va, digamos, a otra parte, a una provincia, a un departamento, y sí paga IGB en ese lugar, hasta paga recibo por honorario. Por lo tanto, yo creo de que sí pagan como empresas, no como una sola empresa. Muy bien, muy bien. ¿Qué grupos son? Grupo 1. Muy bien, grupo 1. Es lógico, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en otro lugar y hago menos compras, voy a tener menos crédito fiscal. Si hago más, tendré más, ¿no? Y me manejaré de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De mis ingresos y mis gastos de la zona o donde estoy yo como filial. Y reportaré mis ingresos y mis gastos a la principal, ¿no? A la matriz. Quien la matriz posteriormente hará un consolidado de esa información por cada una de ellas y nos tomará decisiones. Oye, esta sucursal o esta filial está gastando más de lo que ingresa y no nos conviene, por lo tanto hay que cerrarla. Entonces, toma decisiones. Entonces, ahí, jóvenes, nuestra profesión es muy importante, tanto a nivel de la formulación de los estados financieros como para la elaboración de los mismos, pero ya consolidados. No todas las sucursales o filiales rinden a lo esperado por los propietarios, dueños o accionistas, ¿no? Este grupo Romero, que es el que está ahí, tiene un poder económico por la cantidad de negocios que absorbe, no solo está acá, está en Bolivia, ¿no? Está en Chile, teniendo ahí sus productos. Antes Isaac habló de la Bacus. La Bacus también está en otros países, ¿no? Se acoplará de acuerdo al sistema tributario de ese país y reportará su información para un consolidado y tomar decisiones. Las decisiones es, pues, a veces, no, hay que cerrar, porque en lugar de ganar me está ocasionando pérdida. Eso es, pues, cuando uno tiene la propiedad o la libertad de tomar decisiones, lo que no sucede en una entidad gubernamental, ¿no? El gobierno tiene un montón de entidades gubernamentales y que tiene cada año que ir dando un presupuesto. En algunos ese presupuesto es mínimo, en otros ese presupuesto es mucho, que al finalizar el periodo no lo utilizan y tienen que hacer la devolución. Es por eso que ustedes
han escuchado, ¿no? Decir, no se cumplió con los objetivos, ha devuelto parte del presupuesto porque no hizo obras o se presentó una serie de problemas, ¿no? Otros se quejan de que el dinero que les envía el Estado no cubre sus necesidades. ¿Y por qué? Si nosotros analizamos más profundamente, es que a veces los gobernantes de turno, lo primero que hacen es copar. Estoy hablando de la cuestión pública, de la gestión pública. Copar, y a veces triplicar o cuadruplicar la mano de obra, haciendo ingresar pues a sus allegados, a su personal, ¿no? Que a veces en una oficina hay pues 10, 12 personas que están mirándose las caras, ¿no? Es el Estado el que mantiene. En una entidad privada no es así. En una entidad privada dicen, bueno, pues está por gusto, chao. Con esta situación de la pandemia hay que tomar decisiones. Hay el trabajo remoto. Ha habido un cambio total en las políticas, ¿no? Contables inclusive. Reducción de personal. No se llama reducción de personal, ¿no? Se llama una suspensión perfecta. O sea, le dan ese nombre, ¿no? Por la situación que atravesamos. Y que a muchos hogares les ha llegado esta situación. La universidad es pública, Nacional de San Agustín es pública. Pero si ustedes ven, si ustedes analizamos el personal administrativo en estos 5 años, tiene más personal que docentes. ¿Pueden creerlo? A través de este sistema del CAS, que están a punto de abolirlo porque va en contra de la estabilidad laboral, la universidad tiene algo de, si no me equivoco, de 1.400 administrativos. Y en un gran porcentaje es bajo esta modalidad de CAS, ¿no? Que ya se ha estado viéndose en el Congreso su anulación. Y que pasen pues jóvenes a la ley 276 o la 798, no sé, algo por ahí, y que gocen de los beneficios. Ustedes están llevando contabilidad gubernamental, o han llevado, no sé, saben de esto, de esta situación, ¿no? De estos regímenes de laborales que se dan. Entonces, el gobierno, jóvenes, no es buen administrador. El gobierno exige una recaudación anual para cubrir, ¿no? A través de su presupuesto de la nación, todas las actividades económicas del país. Se habla, se dice que hay partidas extraordinarias que a veces pues, por las necesidades o las situaciones que se presentan se incrementa este presupuesto. Pero estamos viendo, jóvenes, cómo sale a la luz la malversación de fondos, que generalmente en ese sector tiende a caer en esto, lo que no sucede en una entidad o una actividad privada. Una actividad privada, lo primero que hace el contador es elaborar estados financieros para una toma de decisiones, cuya información debe ser veraz y oportuna. Y la toma de decisiones a veces pues es severa. Lo que no sucede en la pública. En la pública se invierte y a veces el material, las adquisiciones que se hacen están ahí totalmente abarrotadas, no le dan uso, viene otro nuevo gobernante u otra nueva autoridad y recién dice, no, la anterior gestión hizo esto, ¿no? Empieza la crítica.
termina el periodo y es una rueda, jóvenes. Es una rueda. Lo que vive ahorita el país es algo insólito. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué poder está detrás de todo esto? Que las autoridades que primera vez yo en mi vida que veo esta situación, ¿no? Desde que he empezado a votar a los 18 años, nunca se ha dado. Nunca, si no pregunten ustedes a sus padres, todo esto. Pero eso está generando, me voy al sentido económico, no político, porque político no voy a hablar de eso, ¿no? Cada uno tiene su forma de pensar y la respeto. Me voy al lado económico, la inestabilidad que están creando esta corriente, ¿no?, de incertidumbre. El dólar ha alcanzado un nivel, pues, insospechado por muchos inversionistas y se está reflejándose en el día a día en los productos de pan llevar a la casa. Sube la gasolina, sube todo. Entonces, hay una inestabilidad. La pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Creen ustedes que el poblador de las clases C, D, E esté detrás de todo esto? ¿Tiene el poder económico para manejar esta situación? No, yo pienso, en mi opinión muy personal, que aquí hay un poder económico que está moviendo todo y está creando el caos, la zozobra entre nosotros, el enfrentamiento entre nosotros. Cada uno de ustedes tiene una opinión, la respeto. ¿No? A veces se discute entre los hermanos, la familia, se discute y hay a veces distanciamiento, ¿no? Pero lo importante es ir al fondo del asunto. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué interés lo mueve para hacer todo esto? A veces se despiertan muchas suspicacias, pues jóvenes, ¿no? Hablando sobre esto de control. Y a veces hay docentes que salen en el Face, salen en el correo, que se identifican plenamente, ¿no?, con un partido, pero no miden las consecuencias de sus comentarios. El comentario, en mi opinión, debe ser totalmente neutral y también respetar la opinión de la otra persona. Y hay un dicho que han dicho los otros gobernantes, ¿no? Un país es gobernado si gana, triunfa, cambia por la elección de sus propios habitantes, ¿no? Cada uno elige lo que nosotros queremos. Y hemos visto que a través del tiempo, si hace una buena gestión, yo voté por él. Si hace una pésima gestión, yo no voté por él, ¿ah? Por si acaso. Tú votaste. Y ahora con esto que están planteando sobre la revisión de los planillones, ya no va a haber voto secreto. ¿Y por qué jóvenes? Porque también la universidad está a puertas de elecciones. Estudiantes, docentes, ya el próximo mes, ya, ¿qué digo? Pues sí, pues el 20, el 22 son las elecciones para el consejo, el 20 para Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y el 22 para el rector. Y ustedes también son los actores, ¿no? Entonces ya inclusive empiezan las campañas, empiezan los puyazos, ¿no? Pero quien salga, que salga a hacer lo mejor del que lo hizo, ¿no? Y aceptemos también. No vaya a ser que pase lo mismo, ¿no? Que impugnación, que apelación, que esto.
Y lo que es más grave, están pidiendo los proyectos para ver si la firma, ¿no?, coordina con el que ha votado, pero corremos un riesgo. El voto es secreto. Y al darse esta situación, va a permitir de que se descubra por quién has votado, ¿no? Imagínense que se dé eso en la universidad. Ah, no has votado por mí, ahora yo soy autoridad, te castigo. Ahora sí, no te doy nada. Pasa en la universidad, pasa. El que no está de acuerdo con la gestión, automáticamente se va a la congeladora. Ah, ese no comulga conmigo. Ese es mi enemigo. A la congeladora. O si no le hago proceso y le veo cualquier cosita, a la calle. Así se maneja una universidad. Con miedo, con mordaza. No sé, jóvenes. Por eso les digo, vayan preparándose, ya sus compañeros, dirigentes les estarán indicando, y está publicado en la página de la universidad, ¿no?, el cronograma de las elecciones. Ya ustedes estarán tomando conciencia de que la elección que ustedes hagan va a servir, porque ustedes ya el próximo año se van, va a quedar 3 años o 4 años para sus hermanos que vienen atrás, ¿no? Y piensen, pues, de que elegir lo mejor. Eso, jóvenes, es lo que pasa actualmente. Y preocupa. Y también, pues, por otro lado, jóvenes, este famoso virus que está sesgando parte de la población a nivel mundial. Y no entendemos. Seguimos, pues, en las chinganas, en las fiestas, COVID, ¿no? 200, 300 personas encerradas, sin protección, sin nada. Las personas que han pasado o que han tenido familiares con este tipo de enfermedad, jóvenes, o este tipo de virus, es desesperante. Imagínense ustedes nomás cuando se tapan las fosas nasales para aguantar la respiración, no llegan ni 1 minuto y se desesperan. En el caso de este virus, pues, los pulmones son los primeros que atacan y los devora. Y no se puede respirar. No se puede respirar. ¿Y qué ser humano puede vivir sin aire? Es ahí cuando ya, pues, llega un momento, ¿no? Y el corazón no soporta paro cardíaco. Y ahí quedó el ser humano. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Lo que nos está pasando, que sirva de reflexión, que sirva como un ejemplo para tomar decisiones correctas. No es posible, jóvenes, por un lado ver una mancha de gente, por otro lado otra mancha de gente haciendo prevalecer. Primera vez que veo esto. Ustedes, ¿qué más no verán más adelante, no? Entonces se está distorsionando las leyes. No vaya a ser de que mañana pasado se vean las elecciones de la universidad y se cometa lo mismo, ¿no? El perdedor o el que se cree ganador va a decir, ¿no?, esto, el otro, que a ver, los votos, el planillón, a ver si ellos han votado o no han votado. Isaac ha votado por esto. Isaac, hay que jalarlo. No, tampoco es así. El voto es totalmente secreto e independiente. La decisión la toma uno. Porque uno tiene, pues, su decisión, y esa decisión hay que respetarla, jóvenes. Nos guste o no nos guste. Sin necesidad de amenazas, sin necesidad de revanchas. Yo veo docentes, yo estoy en la categoría de principal, yo veo docentes que andan con miedo, o los reúnen,
¿saben qué? Estamos reunidos todos y todos tenemos que seguir la línea de esto, lo otro. Los combina. Eso no es así. Debe haber total independencia de decisión. Ahí lo dejo, jóvenes. ¿No? Eso es lo que pasa, jóvenes, en nuestro Perú. Y nosotros estamos siendo partícipes de ellos. Una economía totalmente inestable. Ahora con esto que nos han aislado, ¿no? Por esta pandemia, no salimos ni nadie entra. Como decía una de las autoridades, nos han encerrado como ahora nos dice, ahora vételas tú. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos vacunas, necesitamos otras cosas que vengan, ¿no? Del exterior. Pero al cerrarse las vías aéreas, terrestres, ¿no? No va a haber. Son 2 semanas, estamos en el segundo día. ¿Qué pasa? ¿Cómo este aislamiento, pregunto, va a afectar a los negocios y sucesivamente cómo la contabilidad se debe ajustar en estos 15 días? Pregunto. Grupo que ha participado anteriormente, ¿fue el grupo 1 o grupo 5? La señorita que participó. Era del grupo 1. Grupo 1, ponle 2 puntos porque su intervención ha sido muy buena. A ver, jóvenes, opiniones. Vamos, jóvenes, vamos. ¿No hay opiniones, jóvenes? Profesor, quizás se podría hacer en el caso de una empresa que ofrezca sus productos perecibles, ahí se podría haber afectado. Si la venta se debería hacer diaria, ahora va a haber mucha más dificultad para el traslado de productos, ¿no? Si bien es cierto, se puede, pero va a ser mucho más dificultoso. Para el caso de personal, igualmente. Digamos, por ejemplo, yo vivo aquí en el Valle, entonces aquí el problema que se presenta para algunas empresas que acopian productos agrícolas es la mercadería se queda estancada, lo que produce una baja en el producto, y si el precio baja en el producto, esto repercute en pérdida. Claro que sí, ¿no? ¿Y qué pasa con la contabilidad? ¿Cuál es su actuar de la contabilidad? Ustedes como contadores de este tipo de empresas, ¿qué sugerirían al empresario por estos 15 días? 1, decir, paremos las actividades. 2, despidamos personal. 3, cerremos el negocio. Opiniones. Yo creo, profesor, que sería, depende, ¿no? Depende del tipo de empresa, pero para las empresas del rubro que yo le mencioné, yo creo que sería mucho más beneficioso suspender las actividades, debido a que corres el riesgo de caer en pérdida, pues, ¿no? Caer en más pérdida. El dinero vas a seguir desembolsando dinero, en cambio no vas a ver los ingresos que esperabas, ¿no? Que te lleguen.
Entonces puedes caer en el peligro de pérdida, pero en caso continúe, no sabemos si va a continuar o no esta medida. Nos han dicho que va a ser durante 3 semanas, pero no sabemos si es que lo van a alargar o no. En ese caso, yo creo que lo mejor sería reducir costos, profesor. Muy bien. Reducir costos. El reducir costos implicaría despido de mano de obra. Claro, profesor, se tendría que realizar un ajuste, ¿no? Más o menos una evaluación de qué personal podemos prescindir. Claro, muy respetable tu posición. Es lógico, ¿no? Si tenemos personal que está, no de más, ¿no? Pero no estoy hablando de la actividad pública porque ahí pues nos meten como ganado, ¿no? Estamos hablando de la actividad privada. Si vemos pues, de que hay personas de que realmente a veces son imprescindibles, pero la situación no amerita pues mantenerlo dentro de planillas. ¿Por qué? Porque las ventas bajaron y si exportaban, peor todavía, ¿no? Hay muchas empresas que se dedican a la exportación. O como su compañera también lo ha dicho, ¿no? Los agricultores que, por ejemplo, cosechan la cebolla y la envían directamente al mercado de Lima. Por estas fechas, estas 2 semanas, se van a ver privados de realizar esta actividad. ¿Conviene? ¿No conviene? Es todo, jóvenes, todo conjuga en la situación y nosotros como profesionales tenemos que sugerir, ¿no? Para una toma de decisiones. Nuestros estados financieros van a reflejar lo que está pasando en la empresa en un momento determinado, eso lo sabemos. Pero tenemos que sugerir qué se debe hacer, qué medidas preventivas tomar, ¿no? Porque nadie se esperaba, se estaba anunciando de que se iba a aislar a Arequipa 15 días, pero oficialmente lo dijeron 48 horas antes del inicio de este aislamiento, ¿no? Y que a muchos ha sorprendido. No podemos salir del kilómetro 48 de Arequipa, ¿no? La variante de ahí no sale, ni entran tampoco. Por eso que mucha gente se ha quedado también en los aeropuertos, ¿no? Esperando una salida. No han podido alcanzar para ir, y es por eso que también los pasajes de la noche a la mañana se han incrementado, ¿no? Enormemente, en un 100, 200%. Eso desestabiliza la economía del hogar, en primer lugar, y después de la economía, pues, de las empresas, ¿no? Imagínense estas empresas de transportes, 15 días paralizadas. No pueden salir. Planilla. ¿Cómo hago con la planilla? ¿Cómo hago para mantener, para pagar a estos trabajadores? Que son indispensables. ¿Préstamo? ¿El préstamo es bueno para la empresa? ¿Con qué voy a pagar? Si mientras que se reacomode la economía, va a ser estragos. Aquí jóvenes, ya empieza pues, ¿no? La audacia profesional, la forma de reiniciar o de reinventarnos para poder salir adelante. Ustedes están viendo a través de la televisión, a través de otros medios, cómo el empresario se está reinventando, ¿no? Ya delivery, ya en la tienda está poniendo otro rubro de actividad con la finalidad de captar mínimo de ingreso y poder hacer frente
a sus obligaciones primordiales, ¿no? Como son los servicios básicos, agua, luz. ¿Con qué se mantiene, pues, la empresa? Eso, jóvenes, a nosotros nos compete razonar, nos compete estos conocimientos que se nos da, aplicarlos de una forma correcta para dar una información oportuna, veraz, por una toma de decisiones. Sé que la toma de decisiones a lo mejor es cruel, pero los números no nos engañan, jóvenes. ¿Y quién maneja los números? Son ustedes, los contadores. Nosotros somos los que damos la información, pero la información que nosotros la damos tiene que ser debidamente, pues, sustentada. No hacerlo por hacer. La interpretación que nosotros damos a los decretos, leyes, tenemos que saberlos analizar correctamente. A veces se interpreta de una forma antojadiza y que en lugar de hacer bien, hace daño y trae como consecuencias futuros juicios, futuras denuncias. Pero fue sin querer queriendo. No, señor, la ley es clara. La ley dice esto. Y nosotros podemos interpretar. Claro que interpretamos. No se necesita ser abogado, jóvenes, ¿no? La ley está ahí. Se pedirá un consejo, sí, una orientación. Pero la ley es clara. Esos jóvenes siempre hay que tenerlo presente, jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes, con el transcurrir del tiempo, van a trabajar bajo este sistema. Ya, miren, no sé si esta situación es beneficiosa o no para la carrera. Para mí que sí. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, nuestros egresados deben estar preparados para asumir cualquier reto. No, es que eso no me han enseñado en la universidad. Está bien, no te lo enseñaron, pero en la vida real te lo van a enseñar y tienes que tomar decisiones. Y las decisiones se toman en base, pues, a conocimientos sostenibles, debatibles si quieren ya, pero bajo una premisa, pues, de una concientización que sea beneficioso. ¿Para quién? Para la empresa. Trabajamos, pues, para la empresa. Y eso tenemos que siempre prevalecer. La señorita que interviene, ¿qué grupo es? Grupo 7, profesor. Grupo 7, 2 puntos, por favor, Isaac. Continuamos, Isaac. No, profesor. Grupo 7. Buenos días, profesor. Esta norma será de aplicación en la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una dominante. Esta norma no aborda los métodos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos en la consolidación. Muy bien. Interpretación. Grupo 8. Buen día, profesor. Buenos días. Como ya hemos ido hablando, ¿no? Lo que nos especifica acá es de que esta NIC va a ser aplicada únicamente para lo que vendría a ser la consolidación de los estados financieros. Y como mencioné en el segundo punto, de que no va a abordar en el caso de combinación de negocios u otros efectos. Claro, claro. Lo único que en mi forma de ver, lo único que le interesa al grupo dominante es su información para poder ellos hacer un consolidado de esta información y poder tomar decisiones. Vuelvo a repetir, hay lugares, según, ¿no?, el empresariado, estratégicos, que ellos ya visualizan que la producción que va a dar esta filial va a ser buena y sostenible en el tiempo.
porque no se trata, jóvenes, de abrir una filial o una sucursal y después cerrarla, ¿no? Tampoco ese es el objetivo, la visión del empresario. Como le dijo una de sus compañeras en su intervención, la Universidad San Martín, por ejemplo, está en todo el Perú o en parte del Perú. Ellos están viendo que es lo mejor como para mantener a estas filiales dentro de su sistema de expansión. Por ejemplo, la San Martín, como este es un trabajo virtual, cuando se dio este inicio de esta pandemia, contrató docentes arequipeños que daban clases en forma presencial. Quizás cuando hubo este virus empezó, el primer semestre fue virtual, pero con profesores arequipeños, ¿no?, que vivían en Arequipa. Terminó ese semestre, al siguiente semestre, ellos ya tomaron una decisión muy radical. Dijeron, como esto es virtual, que los profesores de Lima den las clases, ya los profesores de Arequipa ya no. ¿Por qué dijeron ellos, no? Estaríamos, si el profesor de Lima, como también ha habido reducción ahí, puede dar las clases en forma virtual para las filiales. Y eso es lo que están haciendo. Y el personal de Arequipa, hasta aquí dio más sus servicios, ya los llamaremos una vez se regularice esto, ¿no?, ya sea en forma presencial. Esa toma de decisiones, dolorosa para los docentes de Arequipa, pero beneficiosa para ellos. ¿Por qué? Porque se evitan de pagar a los docentes de Arequipa, les aumentarán un poco, qué sé yo, a los docentes de Lima, y lo dan en forma virtual, sus cursos, como lo están haciendo casi, digamos, el 100% de entidades, ¿no? Dentro está la Universidad de San Agustín. Fíjense lo que pasa, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones. Y esto, pues, nos obliga, vuelvo a repetir, esta situación que ustedes o nosotros estamos atravesando, y que quizás de acá a un tiempo se vean las consecuencias, son ustedes. Ustedes van a ser los protagonistas, ¿no? Ya los viejitos, como nos dicen, ya pues cumplimos un ciclo, ahora son ustedes los que toman la posta y tienen que ver cómo salir de esto. Generalmente, jóvenes, conversando con gente entendida, esta pandemia, para que se extinga o se extirpe en su totalidad, se calcula entre 7 u 8 años. Recién estamos yendo, si no me equivoco, por el segundo año. De 7 a 8 años, para que se pueda controlar, ya, en otros términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros negocios si seguimos con estas medidas, a veces radicales? ¿Qué podemos hacer, jóvenes? Esa es la gran pregunta. Es por eso que yo los invito a reflexionar. ¿Qué pasa con nuestra carrera? ¿Qué debe hacer nuestra carrera frente a esta situación? Ya dijimos de lado, el contador suma, resta, ¿no? Y punto. No. El contador es para mí, forma de pensar, el contador es el actor principal, porque él maneja los números, presenta los estados financieros para una toma de decisiones y sugiere también a través de sus conversaciones con los gerentes qué se debe hacer. ¿Usted ha hecho esto? Sí. ¿Qué sugiere usted?
Estamos viendo que las ventas han bajado enormemente. ¿Qué sugiere usted? Ah, no, yo me encargo solo de hacer los estados financieros, decían los estaban ustedes, pero denos pues su opinión. Y tenemos que estar preparados, jóvenes. Tenemos que estar preparados para tomar decisiones. Ya olvídense de que ustedes son, hago el proceso contable, elaboro los estados financieros y ahí termina mi función. Ya no, eso era en mis tiempos. Ahora no. Ahora el contador es más dinámico, más tiene una presencia dominante dentro de la entidad. Eso, jóvenes. Olvídense ustedes ya de que, no, yo elaboro mis estados financieros, sí, pues estamos ganando o estamos perdiendo, y ahí queda, no. ¿Por qué hemos ganado? ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Y qué medidas hay que tomar? Correctivas. Lo primero que se dice, ¿no? Reducción de personal. Reducción de gastos. Claro, si son muy excesivos hay que reducirlos. Pero eso es todo dentro de una empresa. ¿Qué pasa con nuestro activo fijo? ¿Qué pasa con nuestras obligaciones dentro del corto y largo plazo? ¿Cómo hacer frente a esta situación? Un refinanciamiento me va a generar más intereses, más gasto, y corro el riesgo de que mañana o pasado me quiten mi activo fijo. ¿De dónde voy a sacar dinero para endeudarme? ¿Qué sugiero para mantenerme dentro del mercado? ¿Bajar mis costos? Al despedir personal, ¿puedo bajar mis costos? Sí. ¿Pero seré competente en el mercado? Sí. ¿Pero qué pasa si hay otra empresa que saca el mismo producto y un poquito más barato? Pero estamos al tope de nuestros costos. Entonces hay que buscar alternativas. Tengan presente eso, jóvenes, por favor. Mañana pasado, uno de ustedes me dirá, sí, profesor, o irá, o pasará por el cementerio, verá la lápida, ¿no? Aquí ya hacen los restos de Orlando Macedo, ¿no? Dirá, sí, profesor, tenía usted razón. O no tenía usted razón, profesor, porque la situación es muy diferente ahora, ¿no? Correcto. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Ha habido, por ejemplo, en China han sacado su propia moneda, si no me equivoco, en qué parte de Asia han sacado su propia moneda, pero no le está dando resultado, porque el dólar está encima de ellos. El euro también es una moneda, ¿no?, para Europa, pero el dólar siempre está prevaleciendo ahí. ¿Por qué? Porque el dólar, jóvenes, es aceptado pues en todo el mundo como moneda. Todos los países trabajan con dólares. ¿Por qué no trabajamos con euros? Porque el euro es más caro. Porque no tiene un respaldo económico. Mentira. Estados Unidos también tiene su inflación, jóvenes. Y saben lo que es inflación, ¿verdad? Entonces, son situaciones que ustedes, jóvenes, se tienen que analizar. Siguiente, por favor. ¿Qué grupo ha intervenido? Isaac. Isaac, ¿me escuchas? Sí, profesor, pero anteriormente se les ha dado la interpretación, que recuerde, o no he escuchado bien. Ya, pero dime, ¿qué grupo ha intervenido? De interpretación, el grupo número 8. Ya. Continúa, por favor, entonces. El grupo número 9. Buen día, profesor. Presentación de los estados financieros consolidados. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si y solo si la controladora es, a su vez, una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y sus otros propietarios,
incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto. Han sido informados que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello. Los instrumentos de pasivo o de patrimonio de la controladora no se negocian en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera o un mercado no organizado, incluyendo mercados locales y regionales. La controladora no registra, ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público, y la controladora última o alguna de las controladoras intermedias elaboran estados financieros. Muy interesante. Ok. Interpretación, muy interesante, ¿ah? El grupo número 10. Grupo 10. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, básicamente nos habla de que cuando una controladora reorganiza la estructura de su grupo mediante un establecimiento, debe tener en cuenta que la nueva controladora, en este caso obtiene el control de la controladora original mediante la emisión de instrumentos de patrimonio a cambio de instrumentos de patrimonio ya existentes. De igual manera que los activos o pasivos del nuevo grupo o del grupo original sean los mismos que antes y después de la reorganización, y que los propietarios de la controladora original antes de la reorganización tienen la misma participación relativa y absoluta en los activos netos del grupo original. Y la nueva controladora va a contabilizar en sus estados financieros sus inversiones en la controladora original y las medirá el costo al importe en libros de la participación de las partidas de patrimonio. Correcto. Muy bien. Yo pregunto a los grupos, ¿por qué habla en su segundo punto sobre los instrumentos de pasivo o de patrimonio, ¿no? No se negocian en un mercado público, ya sea bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado? ¿Por qué? El debate está abierto, jóvenes. Aquí es muy interesante definir esto, ¿no? ¿Por qué no puedo negociar yo? Vamos, jóvenes, vamos. Hay grupos que ni siquiera los asomo, solo veo el grupo 1, grupo 5, los otros grupos creo que están durmiendo. Si no se presentan voluntarios, voy a pedir yo grupos, ¿ah? Voy a decir grupo 7. A ver, ¿qué opina? Profesor, Sí. bueno, según lo que estoy leyendo, daría la opinión de que aquí nos está diciendo que estas entidades que son controladoras es que no tienen o no emiten acciones o no tienen instrumentos financieros en la bolsa de valores, no tienen la necesidad de presentar esos estados financieros consolidados. Ya, pero está muy bien tu opinión, ¿no? Pero yo en este caso, dice en el punto 2, dice, los instrumentos de pasivo o de patrimonio de la controladora no se negocian en un mercado público. ¿Por qué?
Esa es mi pregunta. Profesor, creo que lo Sí, que más se refiere es que, por ejemplo, no nos indica un mercado no organizado. A eso se refiere un mercado público. Y la controladora no quiere que los instrumentos de pasivo o patrimonio estén allí porque no hay seguridad. No hay seguridad de quizás un costo o quizás el precio que se tenga sobre estos instrumentos. Entonces, por eso no se negociarán en esos mercados. claro, Porque no existe la claro. seguridad, sobre todo. Ajá. Claro, pero aquí habla de una bolsa de valores nacional y extranjera y sabemos que la bolsa de valores son entidades debidamente establecidas y organizadas, ¿verdad? Claro, profesor, pero más me refiero a que el precio, ¿no? Por ejemplo, actualmente el dólar ha subido y algunas acciones, pues la bolsa baja. Entonces se ve ahí perjudicada de alguna manera, ¿no? Las acciones de las personas, los inversionistas también que se van retirando. Entonces yo creo que es más por eso a lo que menciona el mercado de valores. Claro. ¿Alguna otra opinión? Profesor, ¿podría Sí. ser porque no se podría distribuir las ganancias? Como son empresas consolidadas, está conformada por varias empresas, la distribución de las ganancias, ¿cómo sería? Algo así. Por eso es que no se puede invertir en la bolsa, por ejemplo. Podría ser también, respetable tu opinión. Pero aquí me hablas sobre pasivo o de patrimonio que no se puede, que no se negocian. ¿Por qué no se puede negociar? Yo considero, jóvenes, y remontándonos a los conocimientos básicos, ¿el pasivo pertenece a la empresa? Pregunto, ¿el pasivo pertenece a la empresa? Yo puedo negociar una deuda que tengo con un proveedor, negociarla con con un mercado no organizado, por ejemplo. ¿Puedo negociar yo? No podría, porque me diría, oiga, usted le debe al señor y usted esa deuda que le está usted debiendo, ¿me la quiere usted negociar a mí? ¿Qué beneficio va a obtener yo? ¿No? Sabemos que por principio básico, el pasivo no pertenece a la empresa. El pasivo son deudas u obligaciones que la empresa asume durante su vida, ¿no?, comercial, industrial, que dure este negocio. Yo no podría negociar, en mi opinión, no sé, es algo mejor parecer, ¿no? Yo puedo negociar mi pasivo. Estamos hablando de filiales o sucursales. Muy diferente cuando hay una absorción, de acuerdo a la ley de sociedades. ¿No? Hay una absorción, o es muy posible que haya una fusión o una transformación, qué sé yo. Pero acá me dice bien claro que los instrumentos de la controlada no se negocian, lógicamente. ¿Yo cómo puedo negociar un pasivo que estoy debiendo? Tengo obligaciones. Por lógica, ¿no? Por lógica se me viene a mi cabeza, ¿no? Patrimonio. Para yo negociar parte de mi patrimonio, en mi opinión, tengo que pedir, pues, tengo que tener una reunión de accionistas y que ellos tomen la decisión. No por el hecho de ser yo la controladora, ¿no? Y yo puedo hacer este tipo de transacciones. Estamos hablando, jóvenes, de una contabilidad, pues, de un nivel
como nuestro curso dice, avanzado, avanzado. Y donde aquí se tiene que volcar, pues, jóvenes, ¿qué cosa? Los conocimientos adquiridos. Hay definiciones que aquí se contradicen, ¿no? Un pasivo, ¿cómo lo voy a negociar un pasivo? Cuando hay una asociación de una empresa, inclusive estos pasivos, al ser adquiridos, no son adquiridos a su valor real, se negocia. Entonces la empresa que maneja o que es acreedora de estos pasivos tiene que aceptar. Si yo le estoy debiendo 10 al proveedor, correcto, sé de los mecanismos, yo no te lo compro en 10, te lo compro en 5. ¿Quieres o no quieres? ¿No? O quizás habrá una contraposición de intereses. A eso, jóvenes, tenemos que analizar el pro y el contra de estas situaciones. Ahora, ¿qué entendemos por un mercado no organizado? Pregunto. ¿Existirá un mercado no organizado? Vamos, jóvenes. Profesor, ¿podría ser una factura negociable? Con ¿Perdón? una factura negociable. Por ejemplo, un proveedor. Claro, un proveedor y el banco y la persona a quien le deben que debe la deuda al proveedor. ¿Eso podría ser? Porque utiliza de intermediario al banco. Me dices, la empresa tiene una factura de un proveedor, ¿sí? O sea, el proveedor vende no, claro, no es el proveedor, mediante una factura negociable, prácticamente para tener presupuesto, ingresos, le vende su factura al banco, pero esta factura es negociable y el banco le cobra al deudor. A eso me refiero eso podría ser un mercado organizado. No organizado. ¿No organizado? Mira, una de las modalidades de financiamiento que ofrecen los mercados, en este caso el mercado financiero, son pues las letras en descuento o factoring, ¿no? Que ahora están en las pequeñas y medianas empresas. Esa modalidad es una forma de conseguir liquidez en la empresa a un costo que va a disminuir mi utilidad. Por ejemplo, como tú lo dices, ¿no? Yo tengo una factura de 100 soles. Voy al banco, el banco no me va a dar los 100 soles. El banco me va a decir, bueno, yo te doy la plata hoy día porque esta factura se vence de acá a 30 días. Pero yo te la doy hoy día para que tú tengas liquidez.
pero te doy 90 soles, no te doy 10, no te doy 100. Ya estoy perdiendo 10 que tengo que ver cómo esos 90 soles yo le tengo que dar inversión o le tengo que dar movimiento. ¿Para qué? Para que me pueda rendir esos 10 soles y es más, ¿no? Una utilidad un poco más. Esa es la forma como trabaja este tipo de financiamiento que ofrecen los bancos. También las famosas letras en descuento, que el banco no asume. En las letras en descuento, el banco nos da dinero, pero no asume la obligación. Cuidado. Porque si el cliente no paga, inmediatamente se protesta la letra. En cambio, en el caso de la factura, ¿no? A veces son facturas que el banco asume todos los riesgos. Si no pagó el cliente, ya pues yo empresa digo, pues bueno, ahora tú tienes que vértelas. Son situaciones que el banco ofrece. Por ejemplo, también tiene otra modalidad de leasing, que son formas de financiamiento. Y algunas empresas han adquirido activos en dólares. Imagínense en esta situación que se está viviendo actualmente. Hay un refinanciamiento y el refinanciamiento no es positivo para la empresa. Porque eso genera más intereses, más endeudamiento en el largo plazo. Y si mis activos pues no me están dando los resultados que yo esperaba, mucho cuidado. Ya la contabilidad me está dando una señal de alerta. Entonces es el contador el que tiene que merituar debidamente hasta qué punto puede endeudarse y cómo va a hacer frente a esas deudas en el futuro. ¿De dónde va a sacar el dinero para poder hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo? Eso pues, jóvenes. Eso nos obliga a nosotros pues ir más allá de lo que es el cargo y el abono. ¿Por qué? Porque tenemos factores internos y factores externos que tenemos que tener pleno conocimiento y dominio del mismo. Olvídense ya de que el contador suma, resta. Ese no es el contador moderno. Yo pienso, en mi opinión, el contador moderno es más audaz, más intrépido, más pensante, llamémoslos así. Y él pues hace sus informes. Y si mañana pasado, no señor, yo informé, acá está. Y yo inclusive sugerí al gerente, pero el gerente, como es gerente, nunca hizo caso. Esas son formas, jóvenes, que nosotros, los contadores, ustedes más que todos modernos, tienen que hacer frente. ¿Ustedes creen que esto de la suspensión perfecta es así por así? Tiene su tratamiento contable, tributario, laboral. Tiene su jurisprudencia. Esto de la planificación tributaria, también, jóvenes, en épocas de pandemia. Y yo sugiero a algunos de ustedes que se interesen en el tema, hagan su tesis sobre esto. Porque afecta a la contabilidad. Son temas modernos, jóvenes, que ustedes pueden ir ya juntando su bibliografía y armar, ¿no? Por ejemplo, la suspensión perfecta en épocas de pandemia y su incidencia en la contabilidad. Es un tema vigente y que nos va a ayudar, pues, jóvenes, a enfrentar los nuevos retos de nuestra profesión.
Y nuestra profesión está constantemente evolucionando. Y gracias a la acuciosidad, al olfato de los estudiantes es pues que se logra a veces trabajos de investigación muy buenos. Olvídense ya de esos temas que si ustedes van a la biblioteca, a la facultad, ¿no? Los ratios y su incidencia en la toma de decisiones. Inclusive costos, jóvenes. Costos hay que tratarlos bien, los costos. Demostrar si un sistema de costos sirve o no sirve a la empresa industrial. Y contablemente, ¿cómo demuestro que estos costos sí me van a dar los beneficios esperados? Así, jóvenes, yo les despierto la inquietud para que ustedes puedan, pues, jóvenes, hacer su trabajo. Ya vayan visualizando qué trabajo van a hacer de acá a 1 año, 2. Porque ustedes creo que tienen que presentar una tesina para su bachillerato, ya no va a ser automático, salvo que lo prolonguen, ¿no? Ya ustedes tienen que presentar una tesina y en base a esa tesina hacer su tesis para el título. Eso es lo que sugiere el último reglamento. Entonces, pues, jóvenes, el camino que tienen ustedes no es difícil si se dedican acuciosamente a analizar y a profundizar, ¿no? Esta terminología que trae estas normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera con sus respectivas SIC, SINIC, que son de interpretación. Es que tenemos pues que estar día a día con esto, jóvenes. Yo los invito más que todo a reflexionar y ver de que esto no es no es mecánico. Mecánico es compro, vendo mercaderías, registros contables, ya sabemos. Esto es, usted ya en 4º año ya es razonamiento e interpretación. ¿Para qué? Para una toma de decisiones. Eso, jóvenes. Y eso tenemos que estar, pues, en el día a día. Y jóvenes, los invito a todo el salón a que participe. Tienen a veces ideas buenas, que a veces por temor, no, acá jóvenes, todos aprendemos el día a día, todos. Y qué mejor cuando traen los estudiantes sus aportes, sus inquietudes, y poder conversar y aprender. Esa es nuestra rutina de las clases, jóvenes, porque tanto ustedes como yo aprendo esto de ese 6%, decreto de urgencia, que yo los invito a que la próxima clase, mira, acá está el profesor, ¿no? Y lo analicemos. Y habrá, si hay que corregir, se corrige, pues, jóvenes. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Yo puedo corregir, no pasó nada. Bien, el tiempo creo que me ha ganado. Yo le voy a enviar a Isaac parte del trabajo para que se los pase a ustedes y ustedes lo analicen y lo vemos la siguiente clase el jueves. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, eso es todo por hoy, jóvenes. Déjame presentar. Hasta luego, profesor. Eso es todo por hoy, jóvenes. Gracias y nos vemos el día jueves. Cuídense, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesora.